Regresemos a la alabanza. He decidido dar un empujón más a este tema. Durante todo este mes pasado hemos hablado, los 2 meses más pasados hemos hablado de las razones por las cuales la iglesia crecía tanto en su comienzo, analizando el libro de los Hechos, y hemos podido destacar muchas cosas. Y la vez pasada hemos hablado una de las últimas cosas que nos quedaba, que era la alabanza. Hemos visto cómo Dios nos llama a alabarle. En definitiva, la razón de nuestras vidas es la alabanza, es dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. La alabanza, hemos visto, no es solamente aquí en este momento donde cantamos a Dios en el culto. Sí que claro que tiene su importancia, ya lo vemos por qué, pero la alabanza es mucho más que eso. Es una razón de ser, es una razón de vivir, es como la respiración para el cristiano. Aquel que cree va a querer agradar a su Dios, ¿no crees? Y va a querer vivir una vida en correspondencia con su creencia, y entiende que Dios le ha creado para que le alabe. Si ves la naturaleza, vemos este principio en todos los aspectos de la naturaleza. Cuando vemos los pájaros, veremos los cielos, vemos las estrellas, vemos el sol levantarse. Todo glorifica a Dios, ¿no creéis? Y cuando se sentáis, espero que tenéis un poquito de esta sensibilidad de la naturaleza, ¿no? De sentarse y de examinarla y de ver cómo Dios ha creado todas las cosas, y vemos que todo alaba a Dios. Y cuando el hombre que ha pecado, que se ha extraviado de Dios, que se ha apartado de Dios, empieza a vivir y a hacer las cosas, lo hace en contra de todo eso, y se desvía por completo, y vemos que donde el hombre está, la naturaleza se estropea. Es tremendo, ¿no? Y vemos que donde está el pecado, vemos que también deja de alabar a Dios. Pero vemos que todo lo que Dios ha hecho, ha creado, es con el propósito de que su creación le exalte, le alabe. Dios es así porque es el único que puede tener este derecho. El único digno de adoración. El único digno que vale la pena que nos paremos y que debemos de rendir culto. Es el único, ¿no? Y hemos visto eso en la vez pasada, y la importancia de la alabanza. Hemos terminado hablando de un salmo que teníamos y que solía yo, por lo menos, no sé, ustedes, pueden repetir cada vez que uno se presenta delante de la comida. Y en Suiza, desde mi infancia pequeñito, pues recitábamos el primer versículo de este salmo, que dice así: alma mía, alaba al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor, y no olvides ninguno de sus... Habéis oído muchas veces eso, supongo, ¿no? Y a veces hay hogares cristianos que tienen como esta costumbre de citar este versículo a la hora de comer. Dar gracias a Dios. Espero que hacéis esto, no forzosamente con este versículo, pero por lo menos deis gracias a Dios por la comida. No es extraordinario que podáis comer todos los días, cuando otros quizás no lo pueden hacer. Y es un tema de un sujeto de alabanza para nuestros corazones. Pero bien, la traducción que nos pueden enseñar muchas cosas. A veces cuando leemos la Biblia es necesario ver en varias traducciones, ¿no? Dice, una traducción dice así: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Es una traducción moderna. En este caso el autor se exclama diciendo a todo el mundo lo que su alma está haciendo. ¿Estáis de acuerdo? Bendeciré al Señor es algo que el alma ya hace esto, ¿no? Lo hace por naturaleza, podemos decir, por su propio impulso, el alma alaba a Dios. Pero sí es en este caso, como en este momento, es tal imperativo. Yo no sé muy bien de gramática española, pero bueno, creo que es un imperativo, ¿no? Es como que David, o quien escribió este salmo, le dice a su alma, como imperativo: alma mía, alaba al Señor. Es una orden, ¿no? Porque la coma está ahí al lado, ¿no? No es una cosa que ya está hecho, que uno se está haciendo, sino
es algo que uno se dice a sí mismo, es una orden, ¿no? Y es interesante de ver eso, ¿no? Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un imperativo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Eso es la Reina Valera contemporánea, es decir, quizás probablemente es la verdadera traducción de este texto, que es una invitación, o más una invitación, una orden, un imperativo para tu propia vida, para que tu propia alma empiece a alabar a Dios. Y deberías de hacer antes de salir, antes de entrar aquí en este salón, deberías de decirte a ti mismo, alma mía, va a ser hora que empieces a alabar al Señor. Porque si no lo haces ahí, fíjate. Pero no solamente aquí, sino en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, alma mía, alaba al Señor. Ojalá podamos salir con este mandamiento clavado en nuestro interior, ¿no? Que podamos recordarnos en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas, que tenemos que alabar al Señor. La alabanza a Dios es el reconocimiento, hemos visto la vez pasado, absoluto por lo que Dios es y por sus beneficios. No es algo natural al ser humano alabar a Dios de esta manera. Así que es bueno recordárnoslo a nuestra alma, a nuestro interior, a nuestro yo. Felipe, alaba al Señor. Pon tu nombre, dice. Alaba al Señor. Es una orden. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguna de sus cosas que Él te ha dado. Y empezará a tener una actitud, un sentimiento, un interior que empezará a exaltar a Dios y a renovarse desde el más profundo de tu alma. No es muy fácil hacerlo con nuestros labios, pero hacerlo desde el más profundo de nuestro corazón es muy complicado. A algunos les cuesta expresarse con sus labios, es verdad, pero hacerlo desde el fondo de nuestros corazones es lo que Dios pide, ¿verdad? No pide que vengamos aquí, que cantemos la alabanza y pensamos en otra cosa, o vete a saber, muchas veces hasta nos pasa eso, ¿verdad? Pero la cuestión es concentrarnos realmente del fondo de nuestras vidas, de nuestro corazón, y empezar a exaltar y alabar a Dios. En su conversación con la mujer samaritana, ¿os recordáis este texto de Juan? Cuando Jesús habla con la mujer samaritana al lado del pozo, ¿verdad? Y le habla, y Jesús le dice algo preciso relacionado con ello. Le dice así, vamos a ver, Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Está diciendo que no es en una iglesia, no es un templo específico, no es un lugar concreto donde hay que alabar, sino que todos los verdaderos adoradores van a adorar a Dios de manera profunda desde sus corazones. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿ok? Pero viene la hora, y ya ha llegado. Dice ahora, después de decir tú, ya ha llegado esta hora. Ya hace 2000 años que ha llegado esta hora. Donde, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo adorarán desde su propio interior y lo harán de forma honesta y completa, desde el fondo de sus corazones. No de forma religiosa, donde uno va a adorar a no sé qué, vete a saber, y después se olvida de todo. No, lo van a adorar desde el fondo de sus corazones y van a adorar al Padre. Y dice, porque también el Padre busca a los que adoran a tales adoradores, perdón. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoran en espíritu y en verdad. Qué texto más extraordinario. Este pasaje es traducido y es así, de esta manera. Dios busca verdaderos adoradores y quienes con un acto de voluntad propio eligen adorar y alabar en vez de quejarse y lamentarse, van a empezar a ser transformados en su interior. Personas que no lo hacen porque son conscientes de que Dios desde su infinita misericordia para con nosotros, y lo hacemos realmente por ello.
porque no lo hacemos por las circunstancias que nos rodean, porque sí nos sentimos felices, porque hemos ganado la lotería, pero vete a saber qué, ¿no? Entonces, ay, gracias a Dios por lo que pasa. No, empezamos a adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él es y lo que Él significa. Y después adoramos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso es la verdadera alabanza, ¿sí? La alabanza a Dios y el reconocimiento absoluto por lo que Dios es y por sus beneficios. No es natural al ser humano. Podemos imaginar perfectamente este momento donde Pablo y Silas están en la cárcel de Filipo. ¿Recordáis este texto que hemos leído la vez pasada? Han sido encarcelados injustamente, obviamente. ¿Por qué? Porque han hablado una mujer que estaba poseído de un espíritu impuro y que daba muchas ganancias porque era una vidente, ¿no? De estas que salen a la tele, ¿no? Canal 5 por la noche. Les voy a dar cosas maravillosas. Y entonces, de un espíritu de evidencia y podía prever lo que pasaba en la vida de uno y estar ahí. Entonces Pablo la reprende, no a la mujer, sino al demonio que tiene en su interior, y va a ser liberada de esto y va a conocer una nueva vida en su interior. Y eso va a quitar la ganancia de muchos de sus amos, porque también existía la esclavitud en este momento, claro, y naturalmente pues ellos se van a levantar y van a hacer que lo van a encarcelar a Pablo y Silas. Recordáis estas situaciones y podemos imaginar perfectamente este momento cuando tuvieron que elegir entre lamentarse por estar en estas circunstancias y alabar a Dios. Hay un momento preciso donde tuvieron que decir en su interior: alma mía, bendice al Señor. ¿No creéis? Que una orden, ¿no?, que les vino otra vez en la cabeza, en el corazón. Decir, wow, es el momento de alabar al Señor. Cuando todo está negro, cuando todo está mal, cuando se sienten absolutamente dolidos, donde se sienten totalmente destruidos en su interior. Recordáis un poco la situación donde estaban dentro de esta cárcel. Para los que no pudieron oír esto, pues está en internet toda esta explicación, así que podéis volver a verlas. Pero es interesante de ver en esta situación tan terrible donde estaban. A ese momento, hay un momento preciso donde van a dudar probablemente si nos quejamos o alabamos, ¿no? Y viene esta orden en su interior: alma mía, adora a Dios. Es el momento de adorar. No sabes ni por qué ni cómo, lo que va a pasar, pero es el momento de alabar a Dios. No sé si te has encontrado en esta situación a veces. Yo creo que muchas veces elegimos lo contrario, ¿verdad? Elegimos quejarnos, empezamos a protestar, empezamos a decir mil cosas, cuando es el momento de callarnos la boca y centrarnos y decir: alma mía, bendice a Jehová por todos sus hechos. Alma mía, mis emociones, mi yo, todo mi ser, alabe a Dios y tiene que ser agradecido a Dios. Wow. Bien, nos hemos parado más o menos ahí. La alabanza tiene que ser oído por los demás. Dice los presos: a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. ¿Recordáis esto? ¿Verdad? Esto es algo más que: ¡ay, qué bonitas voces! ¡Qué armonía más linda tiene este coro ahí abajo! Los presos hubieran podido decir cualquier cosa. No, oían la alabanza. Significa que va más allá que simplemente... no se sabe si estaban armonizando bonito, si estaban cantando bonito. Poca importancia tiene esto, ¿no? Sin embargo, los presos fueron tocados en su interior porque probablemente habrán percibido algo. Y mira, algo es totalmente anormal. En esta cárcel no se adora, no se habla, alaba a Dios, no se canta. ¿Quién canta en una cárcel? Un loco, un chiflado de la cabeza, ¿no? Probablemente muchas preguntas se habrán hecho estos presos, ¿no? Sin embargo, podemos entender el impacto de estos cantos sobre esta gente desesperada. El mundo necesita ardientemente oír la alabanza de nuestras bocas. El mundo está harto de oír cosas negativas. Está harto de oír cosas que no tienen sentido.
Y nuestra alabanza no es una cosa, pues decir, bueno, vamos a cantar porque tenemos un espíritu positivo, ¿no? Eso es la moda hoy en día, ¿no? Hay que tener un espíritu positivo. Pero tener un espíritu positivo basado sobre qué. Yo puedo concentrarme y decir, yo voy a ser positivo, ¿no? Y voy a ser un tipo alegre y constantemente alegre, porque soy un alma positiva. Pero ¿cuál es la razón de mi positivismo? Si no se apoya sobre nada, sobre... Nosotros tenemos todos los derechos de ser positivos, ¿no crees? Y el deber de serlo. Porque como has leído, la fe es algo que nos conduce a tener una actitud que se basa en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho y las promesas de Dios para nosotros. Entonces, podemos ser positivos y debemos de serlo, porque no hay razón por ser negativo. Amén. ¿Ah? Y el mundo necesita este mensaje de esperanza. Lo necesita. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Y yo les pregunto, ¿oyen vuestros hijos vuestras alabanzas o vuestras quejas? ¿No creen que habría una diferencia absoluta entre un hogar donde se alaba a Dios de verdad? No de forma religiosa, no, pero de verdad se alaba a Dios desde el fondo del corazón. Hay un hogar donde siempre se queja, y vete a saber, donde hay disputas. La alabanza juntos, eso es. Así que la alabanza se expresa a mi alma y se expresa a los que me rodean. Cuando yo alabo a Dios, hay una influencia sobre los que me rodean, ¿no crees? Y en primer lugar en la familia. En primer lugar en el entorno donde estamos. Que sea en el trabajo, que sea en situaciones cualquiera, que sea entre tus amigos, que sea ante todo en tu propia familia. Donde se respira la alabanza a Dios, yo creo que los resultados son bien distintos. ¿No creéis? ¿Ah? Y es así. Es conocido, es oído por la gente que nos rodea. Y mi pregunta es esta mañana para ti y para mí. ¿Realmente la gente que te rodea entiende que tú eres un adorador? ¿O tú eres un quejador? No sé si decía así, pero bueno. Lo voy a inventar. Un quejica, ¿no? Se dice. ¿Tú eres un adorador? ¿Tú eres uno que alaba a Dios? Y también sabes reconocer los bienes de los demás. Y regocijarse por lo bien que hacen los demás las cosas a veces. O estamos siempre quejándonos, ¿no? Y Pablo y Silas expresan su alabanza frente a los que les habían encarcelado. Porque otro punto de la alabanza no solamente tiene influencia sobre los que nos rodean, pero tienen influencia sobre nuestros enemigos. Recuérdate esto. La alabanza tiene un poder sobre nuestros enemigos. Y cuando hablo de enemigos, no estoy hablando de enemigos de carne y hueso. ¿Verdad? Este me cae mal. Voy a alabar a Dios para ver. A ver si manda rayos del cielo para destruirle. No estamos hablando de la otra persona. Estamos hablando de los enemigos que nos destruyen en nuestro interior. Que son muy espirituales. ¿Verdad? Eso era una costumbre, como lo dije la vez pasada, del pueblo judío. Muchas veces cuando tenían que entrar en una batalla, mandaban a los adoradores por delante. No para que fueran masacrados primero, sino para que ellos empezaran a declarar al enemigo que Dios vive y que Dios es poderoso. Y a veces hay que empezar por ahí, ¿no? Cuando tienes un problema, cuando tienes unas dificultades, empezar a recordar, Dios vive, Dios tiene mi destino en mis manos, Él sabe lo que hay que hacer. Yo creo en este tipo de declaración, no hay otras, Pero bien, cuando uno empieza a declarar esto delante de Dios y delante del enemigo, y de reconfirmar, no es que Dios tiene que recordarse que es bueno y que es poderoso, eso lo sabe, ¿no? Pero nuestra alma necesita recordarlo. Y cuando declaramos, nos declaramos a nosotros mismos. Recuérdate, alma mía, que Dios es poderoso,
que Dios puede hacer cambios, que Dios va a hacer cambios. Y Dios va a actuar, porque Dios está por arriba de todas las cosas. Entonces es el momento, ¿no? Y entonces por eso los judíos mandaban a los músicos primero a la batalla. Y todos tenemos enemigos, quizás que no son enemigos humanos de carne y hueso, pero Pablo nos recuerda que tenemos enemigo espiritual. No tenemos enemigos de carne y hueso, sino tantas cosas, huestes espirituales que nos atacan y que están ahí tratando de destruir o apartarnos de Dios. Y todos tenemos enemigos. No hablo de estos enemigos externos, sino enemigos que nos tocan en nuestro interior, y que nos llevan a la tentación continuamente, que atravesan nuestros pensamientos. Enemigos que actúan según las estaciones también, según los tiempos, ¿no? Hay tiempos en la vida donde, bueno, nos sentimos alegres y todo, y otros tiempos donde realmente el enemigo viene y nos ataca en nuestro interior. De tiempo en tiempo el enemigo vuelve, momentos de tristeza, momentos de miedo, momentos de angustia, momentos de preocupación. El enemigo de la preocupación, ¿no? Y es el momento justamente de decir, alma mía, bendice al Señor. Empieza a bendecirle. Y tú verás cómo se tendrá que callar la boca el enemigo. Y seremos transformados. No hay mejor remedio a la depresión, a la ansiedad, al miedo, que la alabanza a Dios desde el más profundo del alma. Hay que dejar de cultivar la amargura y la queja y empezar a alabar a Dios de verdad. Y así veremos cómo nuestros propios enemigos serán tocados en su interior. Veremos cómo, al igual que Pablo y Silas, empezaron a orar y algo va a ocurrir en el mundo espiritual de este sitio. Este sitio que estaba tan contrario a las cosas de Dios, donde los presos estaban ahí hundidos, donde todo parece sin esperanza, sin nada, donde el mismo, como se dice, carcelero y toda su familia estaban perdidos, hundidos. Y de repente algo va a cambiar en este mundo espiritual. ¿Por qué? Porque empezaron a alabar a Dios. En los momentos de adoración y alabanza también le hablamos a nuestros enemigos reconociendo a Dios Todopoderoso. Es hacer callar estas voces y sentimientos de amargura y de desilusión en nuestro interior. Así que tenemos que alimentar nuestras almas a través y con la alabanza a Dios. Y no nos dejaremos engañar por las mentiras del enemigo. Y cuando empezamos a alimentar nuestra alma con la alabanza a Dios, entonces desaparece, porque no puede resistir el diablo a una persona que alaba a Dios, que empieza a alabar a Dios desde el fondo de su corazón. Y otro punto que quería ver antes de terminar, dice: la alabanza se expresa para los otros creyentes también, no solo para nuestros enemigos, pero para nosotros mismos. Después de que haya pasado unos 30 años de la formación de la iglesia, Pablo va a escribir, no sé si es Pablo o no, pero bien, no, la gente duda sobre esto, pero va a escribir la carta a los hebreos. Hemos leído un trozo esta mañana, yo creo que estaba un poquito equivocado el tema, pero es culpa mía, no es culpa del texto. Pero bien, vamos a volver a leer un texto en los hebreos. Judíos convertidos, y Pablo le va a escribir algo específicamente a ellos y les va a poner en guardia contra lo que llamamos el aislamiento espiritual. Vamos a ver entonces, dice así Hebreos, es el capítulo 10, por eso habré dicho el 11, pero bien, es el 10, Entonces, hermanos, dice Pablo, o dice el escritor de los hebreos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿tenemos eso? Gracias a que Cristo murió por nosotros, tenemos acceso libre y podemos alabar a Dios, porque alabar a Dios sin estar cubierto por la sangre de Jesús es una estupidez. Es como ir delante de tu juez que te condena, dice: te alabo porque eres maravilloso, pero si yo te estoy condenando, ¿no? Pero ahora estamos cubiertos por la sangre de Cristo,
porque Él murió por nosotros y ya expió nuestros pecados, ya está hecho. Entonces podemos entrar con toda la libertad delante de Dios, diciendo por Jesús, en el nombre de Jesús que me ha limpiado, que me ha lavado, ahora puedo venir delante de ti, Padre. Tenemos por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, dice ahí después, y puesto, otra realidad, que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Qué fantástico, qué realidad maravillosa, ¿no? Y después dice, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El día está acercándose, y eso lo decía Pablo hace 2000 años, imagínate hoy, con todo lo que vemos. Y habla de una situación donde es necesario que adoremos y alabemos a Dios de forma conjunta. Juntos, adorar a Dios juntos. Juntos nos animamos, retenemos la profesión de nuestra esperanza. Juntos, unos a otros, nos podemos recordar las promesas de Dios. Juntos nos estimulemos al amor, a las buenas obras, dice este texto. Nos motivamos juntos unos a otros a hacer y a vivir la vida cristiana. Es una gracia que tenemos de tener hermanos en la fe, ¿no crees? Amén. Y de poder alabar a Dios, de no estar solo en un desierto. Dice, bueno, sí, la verdad que quizá hay personas que están llevadas en un desierto para estar sola con Dios, eso está bien, pero siempre Dios nos da la gracia de pertenecer a una comunidad cristiana, que llamamos iglesia. Iglesia no son 4 paredes, no es un lugar. La iglesia es un grupo de personas, una comunidad cristiana. ¿Entendéis eso? Es absolutamente necesario. Y dice ahí, no dejando de congregarnos. Y el autor sabe muy bien lo que pasa. Y conoce ya lo que ha pasado a muchos que se han aislado, que se han apartado de la iglesia, que se han apartado de la comunión, que se han apartado de la motivación mutua, que se han apartado de orar los unos por los otros, que se han apartado de una multitud de gracias que obtenemos a través de la presencia en la iglesia. Han visto los grandes peligros que hay en abandonar la congregación al estar aislado de otros creyentes. Uno no puede pretender estar en comunión con Dios y no estar en comunión con sus hermanos. Es una contradicción. Es muy importante entender eso. No entran, cuando tú te aíslas, cuando te separas, dejas de entrar en esta dinámica de unos con otros. Y yo recuerdo que podemos hacer una serie de predicación sobre 6 meses sobre todos los unos a otros que hay en la Biblia. Y todas las cosas que tenemos que hacernos los unos a los otros. Es el estímulo mutuo, la exhortación mutua. Y este texto expresa perfectamente lo que significa esta comunión, la koinonia que hemos hablado una vez aquí también. Jesús dijo, si vienes al altar y presenta tu ofrenda, es decir, tu alabanza con tu boca, con tu dinero o con lo que sea, y que vienes a la iglesia y que te presentan a Dios, dice, y de repente te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, párate ya y ponte en orden con él. Arréglate con él. ¿No es extraordinario esto? Y la gente, para no hacer, pues dejan de venir a la iglesia. Esto está más fácil, es menos complicado, ¿verdad? No, arréglate con él, habla con él, siéntate, pídele perdón en todo caso, y tú verás como el Señor te cambiará, y verás que vas a entrar en una dimensión de koinonia, vas a alabar al Señor juntos. ¿Sabes? Hay un poder maravilloso en la alabanza comunitaria. Es que
nos obliga a hacer las paces con nuestros hermanos y a arreglar cosas. ¿No crees que es un poder maravilloso? ¿Ah? Hay un peligro en aislarse, en apartarse. En el dolor, cuando uno pasa por dificultades, tiene tendencia a apartarse. O en la desilusión, o porque ha pecado, o porque te sabe mil cosas, en el rencor, en la tentación. Bueno, pues yo estoy con Dios, pero no voy más a la iglesia, ¿no? Es un poco la respuesta que tienen tantos, ¿verdad? El diablo intentará por todos los medios aislarnos de la congregación porque sabe bien que un tizón apartado del fuego se aparta. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿saben? De gente que tuvieron que vivir un tiempo solos y las dificultades que han tenido a raíz de esto. Incluso hombres de Dios que pasan por momentos de prueba se apartaron y cometieron errores, como Moisés, que mató a un egipcio, como David, que cometió el adulterio, y más que eso, sino que envió al marido de la mujer con quien se acostó al frente para que muriera. Una cosa horrenda, terrible. Ha llegado a hacer cosas absolutamente descomunal de malo por estar apartado de Dios y por estar apartado de la congregación probablemente. ¿Ah? Y después de haber ganado tremendas batallas, Eliseo o Elías también se aisló y se dejó ganar por la ansiedad hasta tal punto que quería suicidarse. Había vivido experiencias extraordinarias en el Señor, había visto cosas fantásticas que Dios había hecho delante de sus propios ojos, pero después cuando vio que el pueblo no se convertía y seguía igual, se apartó y empezó a entrarle una depresión en su vida de tal punto que quería morirse. Y así Juan el Bautista, solo en su celda. ¿Conocen a Juan el Bautista? ¿Sabéis con qué precisión él predicó? Miles de personas le fueron a escuchar, se fueron bautizados por Juan el Bautista, le arrestan, le meten en una cárcel. Él vio a Jesús, él sabe perfectamente quién es Jesús, pero en la cárcel solo le entra la angustia y empieza a pensar, ¿realmente este Jesús es el que dijo ser? Y empieza a preguntarse. Porque en el momento de prueba nos viene la tentación de perder la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque está solo. Está solo. Está solo y le entran dudas. Y a pesar de haber predicado, enseñado a miles, de haber visto a Jesús con sus propios ojos, ahora duda. Es el aislamiento cuando venimos a dudar y que empezamos a realmente separar y que nuestra fe empieza a tambalear. Jamás dejaré la asamblea de los hijos de Dios, donde juntos alabamos, nos exhortamos, nos animamos, nos instruimos y adoramos juntos. ¿Quieres declarar esto también? ¿Eh? Le alabamos juntos porque Él es lo que Él es. Y mira a ver Silas y Pablo en la cárcel. Están ahí los dos. Y hay un momento donde realmente, seguramente que la duda les vendrá con todo esto, pero de repente uno de los dos anima al otro. Me gustaría ver esto, ¿verdad? Dice, hoy, ¿por qué no cantamos? ¿Por qué no empezamos a alabar? Y los dice, tiene razón. Y esta ayuda mutua va a hacer que algo va a pasar. Y va a provocar que empezaran a hablar y a jugar. Yo no sé si solo lo hubieran hecho. Puede ser, ¿eh? No se sabe. Pero estáis de acuerdo que probablemente entre los dos se pusieron de acuerdo. Y se alentaron mutuamente para alabar a Dios. Dice, mira, ¿por qué no alabamos a Dios los dos? Y empezaron a cantar. Todo desafinado, porque no sé. Pero da igual. Empezaron a dar gracias a Dios, a alabar a Dios, a cantar cántico a Dios. ¿Saben ustedes? Pablo escribió también. Después. Sí, pásalo.
Dice así, Pablo va a escribir a los Corintios un poco más tarde, dice, no se unen con los incrédulos en un yugo desigual. Habéis oído hablar de eso, ¿no? Dice, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo va a destacar esto a los corintios, pero vamos a ver, ¿cómo os vais a casar con alguien que no es creyente? ¿Por qué lo dice esto? Porque justamente habla de esto. Lo que estamos hablando. Y hay un momento donde la pareja cristiana es iglesia. Donde todos están reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. ¿No creen? Y la forma de iglesia más simple y más básica es la pareja cristiana. Porque los dos van a hacer lo que dijo antes Pablo, o el autor de los Hebreos. Van a motivarse. Van en los momentos complicados, los dos van a decir, ¿por qué no alabamos a Dios? Por lo que está pasando. ¿Por qué no empezamos a ponernos juntos los dos de rodillas y empezamos a orar y a alabar a Dios? En los momentos de dificultades. ¿Y quién no los tiene, verdad? Y si el otro no es creyente, ¿qué hace? Y todos estos momentos de dudas de lo que puede pasar, ¿qué haces? El matrimonio cristiano es la iglesia, es el comienzo de la comunión que debería de haber y debe de expresarse, donde debe expresarse la alabanza, la adoración y la comunión. Casarse con un incrédulo es una insensatez, porque esto le cortará de experimentar grandes bendiciones y en muchos casos te alejará de Dios. En muchos casos hemos visto de personas que empezaron bien con el Señor, se casaron con un incrédulo y terminaron por abandonar la iglesia. Es raro que pasa lo contrario. Dios hace milagros a veces, pero no me lanzaría en una aventura de este tipo cuando Dios nos advierte sobre esto, ¿verdad? Yo sé que las personas a veces se han convertido después y no sabía estas cosas, y te garantizo que Dios puede transformarlo todo. Amén. No estoy ahí dando un mensaje negativo sobre esto. Estoy diciendo, si tú bajas y sabes lo que está pasando, y si tú vas a juntarte con otra persona, no te juntes en yugo desigual. ¿Y qué pasó? Porque la alabanza borra nuestros peores fracasos y nos eleva por encima de las pruebas más grandes. Cuando empezamos a alabar, las cosas cambian. ¿Y qué pasó entonces? Vemos como de repente, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De repente, pronto, en este mismo momento, las puertas se abren. Algo sobrenatural ocurre cuando alabamos juntos. ¿Tú no crees? Y las cadenas se sueltan. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? Que cuando realmente todo el mundo se pone en la alabanza y cuando todo el mundo se concentra sobre Dios, wow, hay algo que está pasando en medio de nosotros. Y es tan maravilloso sentir esto y conocer esto y poder experimentar esto. Es algo sobrenatural, ¿no? ¿No crees? Y realmente algo que llena nuestras almas de la presencia de Dios. Dice así, y después el carcelero despertó y cuando vio abierto las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido, pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. No aprovecharon para escaparse, se quedaron todos ahí, la puerta grande es abierta. Eso sí que fue descomunal para este hombre, ¿verdad? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, dirá Pablo después. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Y después dice, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores,
¿qué debo hacer para salvarme? ¡Wow! La alabanza permite vivir cosas extraordinarias, que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestros sentimientos muchas veces. Pero cuando nos sentimos unidos juntos delante de Dios y empezamos a expresar nuestra gratitud delante del más profundo de nuestro ser, desde el más profundo de nuestro ser, pues hay algo que ocurre en el cielo, algo que ocurre en nuestro entorno y algo va a empezar a pasar. Las cadenas ocultas que muchos tienen, las ataduras de los malos recuerdos son quebrantadas. En este texto hemos visto a una mujer de negocio convertirse. Ella alababa a Dios, se llama Lidia. Ya de entrada, Dios también se dirige a los que tienen tendencia a alabar a Dios y a buscar a Dios. Y Dios se reveló a ella y se convirtió, y vemos cómo ella va a ser una sierva del Señor después. Más tarde hemos visto cómo Dios va a liberar de la esclavitud a otra mujer. Y este texto vemos cómo esta otra mujer va también a ser liberada de todos sus lazos. Ahora vemos la conversión de un soldado, el carcelero. Los carceleros eran generalmente antiguos soldados romanos que habían vivido episodios totalmente dramáticos en sus vidas. Los romanos tenían tendencia a exterminar a la gente para que el pueblo siguiente tuviera miedo. Se podían matar a miles de personas, niños, mujeres y todo tipo de personas. Cuando iban a un pueblo los exterminaban, simplemente con el hecho de decir, el próximo pueblo que vamos a atacar, ya saben lo que les espera, que empiecen a temblar. Imagínate que los carceleros justamente parece ser que eran antiguos soldados, que los ponen ahí un poquito como para que descansan, pero también que tengan este espíritu de compromiso con la causa. Por eso vemos que el carcelero empezó por golpear a Pablo, a Lisias, por darle todos los golpes, y seguramente lo hacía sin sentir nada. Porque ya había sido curado de estos sentimientos. Había sido ya no tiene ni sentimiento ni nada, era un hombre, lo obedezco y me callo. Y cuando ve que las puertas están abiertas, su primera reacción ¿cuál es? ¿Voy a cerrar la puerta? No, cojo la espada y me mato. Porque mi compromiso con la causa es absoluto. Yo he fallado y sé que voy a morir, porque mejor me mato yo que me va a matar ellos, por lo que ha pasado. Así que entendemos un poquito qué tipo de espíritu y de lazos y de tremendo destrucción en su interior había en este carcelero. Un hombre atormentado por lo que ha visto, por lo que él ha hecho y a lo que él ha participado también, y por los recuerdos. Todo esto está en su interior. Es un mundo tremendamente complicado y donde las personas como tú y yo muchas veces fuimos apartados de eso, pero hay tantas personas que han vivido situaciones desastrosas en su vida y que guardan esto en su interior, que en el fondo de sí mismos están todavía atados por esto, por aquello, por no sé, por una violación en la infancia, por padres separados, por mil cosas que han ocurrido. Entonces guardan esto en el fondo y entonces ocurre eso. La alabanza es oída y Dios va a liberar a esta persona. Un hombre atormentado ahora va a ser liberado. Sabía que si dejaba escapar un preso, eso era el fin para él. Un hombre que quiere quitarse la vida porque ya no tiene esperanza. Todo lo que vio, que ha hecho, etc., le deja sin esperanza. Ahora lo único que le quedaba era ser carcelero y cumplir con su cometido. Y esto le viene abajo todavía. Así que es el último ya, ¿qué va a hacer? Sino suicidarse. Ahora el hombre que le habla, que es Pablo, se presenta delante de él y le va a hablar. Y este hombre es un hombre que pasó por lo mismo. Es un hombre que estaba matando a los cristianos, que estaba con su corazón duro y lleno de furor, de odio hacia los cristianos, y que fue tocado por el Espíritu de Dios y que cambió totalmente.
Y ahora este hombre se presenta delante del otro y dice, tengo esperanza, te voy a contar lo que pasa. Este hombre va a creer y va a ser bautizado con toda su familia. Va a ser liberado de todos los tramos interiores. Va a recobrar la esperanza en su vida y saber que Cristo le ama, que Dios le ama. ¡Oh, qué extraordinario es eso! El testimonio de uno que pasó por lo mismo va a ser el motivo para que las personas realmente se conviertan. El milagro de la iglesia es este, ¿saben? Aquel que hizo mal, que era pecador, fue transformado y ahora ayuda a aquel que está en esta misma situación, a encontrar a Dios que libera, que da vida, que transforma. Amén. Así que recapitulemos. Dice, la alabanza es la llave que nos permite entrar en la presencia de Dios. La alabanza se expresa a mi alma, se expresa a los que nos rodean, se expresa en presencia de mis enemigos. La alabanza se expresa con la comunidad de los creyentes. Y la alabanza libera y sana. Y me gustaría terminar con un video. No sé si lo vi hace muy pocos minutos y dije, wow, eso tengo que compartir con la gente. Entonces lo he traducido sobre la marcha con mi voz. No sé si está bien. Espero que vais a entender, porque está todo en francés o en inglés. Es un director de alabanza que cuenta lo que ha pasado en su iglesia con una mujer. Así que vamos a intentar verlo y les dejo con esto. Hola, me llamo Mark Hooper, autor y compositor de alabanza. Me gustaría contarle la historia que inspiró la última canción que he compuesto. Había una mujer increíble llamada Amanda Warty. Ella venía a nuestra iglesia, pero estaba con una enfermedad incurable llamada encefalomielitis, algo así. Cuando la gente me encuentra por la primera vez, están mal a gusto porque ven las cicatrices que tengo en la cara. Lo que no ven son las sanaciones y curaciones que se esconden detrás de estas cicatrices. Después de haber estado confinado durante 9 años en su cama a razón de esta enfermedad, Amanda Warty y su marido Steve han venido a la iglesia desesperados de vivir un milagro. La enfermedad había vaciado a Amanda de todas sus fuerzas y de su vitalidad. Solo quedaba llagas dolorosas y tan poca energía que no podía ni moverse. Con la ayuda de su marido, no podía hacer otra cosa que caerse al suelo. Incapaz de caminar, había perdido su empleo y el matrimonio, bajo la presión financiera, estaba en el tiempo de perder su propia casa. Han llegado a la iglesia esperando una respuesta de Dios. Estaba aquí y sostenido por la mano de Steve y estaba alabando a Dios. Es en este momento que sentí una fuerza entrar en mi cuerpo. Me he sentado perfectamente derecha, me quedé sentada durante 1 hora y media y después he visto que mis manos estaban levantadas en signo de adoración delante de Dios. Estas manos, que eran incapaces de levantar un tenedor a mi boca, ahora estaban levantadas. Durante un periodo de 8 meses, mientras que estaba en la iglesia, esta fuerza volvía siempre en este momento en mí. Desde el instante que entraba en la iglesia, entraba en mí y cuando salía ya se iba. Y estoy muy feliz de haber perseverado, porque en el abril 2012, cuando vine a la iglesia, entonces de repente pude levantarme de mi silla y estar de pie. Todo a lo largo de su enfermedad, Amanda se agarró a un sueño que tuvo un día de que ella volvería a bailar con su marido. Y literalmente cada día, cuando estábamos en oraciones, imaginábamos que estábamos bailando juntos. El hecho de bailar juntos es muy significativa porque es diametralmente opuesto a lo que estaba viviendo en este instante. Utilizaba muletas para poder caminar lo máximo y para aprovechar el máximo de energía que podía. Pero un día en la iglesia estaba adorando a Dios y de repente una fuerza increíble me llenó por completo. Dejé mis amuletos de lado y me he puesto a bailar.
Cuando tú piensas que tu vida no tiene esperanza y que vas a quedar así el resto de tus días, y que vives una situación insoportable, es el momento de poner tu confianza en Dios, aquel que puede realmente cambiar tus circunstancias. Para mí ha sido mucho más fácil de creer porque he visto Dios actuar. Ahora yo creo a Dios y que Dios va a sanar también las heridas que tengo en la cara. Creer es más fácil que en el principio porque yo sé a qué punto Dios es fiel y tengo la convicción que nada es imposible para Él. Muchos de nosotros vivimos entre la promesa que Dios nos ha hecho y el cumplimiento de esta promesa. A menudo vivimos en este impasse que hay entre las dos cosas. Lo que cuenta es nuestra actitud de corazón en este momento. Dios nunca cambia, Él siempre es fiel. Y tenemos que acercarnos de Dios soberanos mirando esto con el Espíritu. En nuestro corazón, cuando está quebrantado, es el momento de alabar. En junio 2013, Amanda completó el maratón de 10 kilómetros de Dublín. Desde este día nunca volvió a reutilizar sus amuletos. Alábanlo porque todo está bajo su control y su gracia y su favor y su amor ha vencido todo.